si están viendo la presentación, por favor. Se percibe de maravilla, maestra. Gracias. Ok, muy amable. Muchísimas gracias. Bueno, pues vamos a hablar de algo muy importante, de una pericial muy importante y que normalmente no se le da la relevancia que debiera tener. Ajá, estamos hablando de la pericial de retrato hablado. Es una pericial que es poco utilizada, sin embargo, es de mucha ayuda, nos puede ayudar muchísimo en cuanto a la identificativa de ya sea de un probable responsable o en cuestión cuando hay una desaparición de personas, también nos ayuda mucho. Bueno, eso ya es en otro tipo de cuestiones que ahorita vamos a ver más adelante, pero en sí es una pericial que no se le ha dado el auge necesario para poder ser utilizado durante ciertas investigaciones. Realmente el retrato en muy pocas instituciones llegan a solicitarlo realmente en las carpetas, en las actas que debería de ser utilizado, ¿no? O sea, normalmente es muy poco probable que la utilicen y cuando la utilizan en ocasiones es la información que se tiene todavía es un poco ambigua, etcétera, etcétera. Pero bueno, para no dar más vueltas y avanzar a lo que nos concierne ahora, vamos a hablar del retrato. Nos dice que ¿qué es el retrato hablado? Bueno, el retrato hablado está tomado como un arte, un arte forense que se encarga de realizar la descripción de los rasgos fisonómicos de una persona, a través de qué, de entrevistas y para que posteriormente a través de técnicas podamos reproducir de manera gráfica esas características fisonómicas. ¿Por qué decimos que el retrato es un arte? Porque a final de cuentas se va a ocupar el dibujo, se ocupa esta parte de la grafía para poder dar un boceto de una persona, de las características de una persona. Eh, es arte, nuevamente, porque se utiliza el dibujo. Obviamente que va a ser, no es lo mismo tener un dibujo que puede ser artístico a un dibujo que a nosotros nos va a servir para la identificación de una persona. Entonces, en este caso, bueno, obviamente ya estamos hablando de un arte forense. ¿Cómo nos vamos a ayudar? O a veces el hecho de decir retrato o hablado nos da muchas lluvia de ideas, y decimos, ok, retrato hablado, bueno, se me viene a la memoria, perdón, son rasgos fisonómicos, que se obtiene a través de una charla, ¿no? Que en este caso es una entrevista como tal. Que bueno, a través de esta entrevista, de estos datos que nosotros vamos a obtener, también vamos a hacer un dibujo o lo vamos a plasmar ya como tal en una plataforma, ¿no? Bueno, obviamente con esta lluvia de ideas tenemos bien claro que el retrato hablado se va a llevar a cabo a través de una entrevista, que va a realizar el perito en el área de retrato hablado. ¿A quién? Al probable responsable, puede ser, o pudiera ser a la víctima u ofendido, de algún delito, ¿sale? Entonces, ok, vamos a hacer, el perito en retrato hablado va a hacer una interpretación de todos esos datos que va a aportar la víctima, ¿no? Porque a final de cuentas lo que a nosotros nos va a importar es que nos describan físicamente a una persona, que nos digan, bueno, medía aproximadamente tanto, tenía tal complexión, los ojos los tenía grandes, a lo mejor la frente la tenía muy amplia, iba peinada de coleta, iba peinado rapado, ¿no? O iba de casquete corto, no sé, llevaba el cabello suelto, tenía el cabello ondulado, etcétera, etcétera. La nariz era grande, o si la nariz era pequeña,
si a lo mejor tenía una inclinación recta, si a lo mejor tenía una inclinación convexa, cóncava, ajá, en la cuestión de los labios, si la boca era muy grande, si era pequeña, si eran gruesos, etcétera, etcétera. Ajá, y a través de esos rasgos, de la interpretación que nosotros le demos a esos rasgos, poder nosotros tener ya como tal una idea de cómo es el retrato de esa persona, de cómo es esa persona, ¿no? Nosotros nos vamos a empezar a imaginar de alguna manera cómo es, ok, me doy una idea, más o menos es así, si la persona me dice, ¿sabes qué? Es que tenía la cara redonda, ¿no? O se le veía la cara muy gordita. Entonces, ok, vamos a ir nosotros poco a poco, de alguna manera, interpretando todos esos datos aportados por la víctima y para posteriormente darle una reproducción y decirle a la víctima, ¿no? Aquí vemos una imagen, ¿no? Eh, Más o menos era así tu agresor, la persona que nosotros queremos representar era así, y entonces ahí vamos a darle paso a la retroalimentación. ¿Por qué? Porque nos va a decir, híjola, sí, pero ¿sabe qué? Es que creo que le falta una cicatriz, creo que le falta unas líneas de expresión. Creo que, ¿sabe qué? Se me olvidó decirle que tenía una perforación, ¿no? Algún piercing en la nariz o lo tenía en el labio. Entonces, ya basándonos a esto, ya podemos decir, ok, volvemos a tomar nuevamente, volvemos a cambiar, a agregar, a añadir, o en el defecto de que nos digan, ¿sabe qué? Es que creo que le dije que era ondulado, pero no era ondulado, era chino. Entonces, cambiamos a lo mejor el cabello y decimos, ok, ahora sí, y entonces ya la víctima, el ofendido, la persona interesada ya nos va a decir, sí, es él. O sí, hay un porcentaje de parecido con la persona que nosotros estamos buscando. Ajá, no sé si hasta aquí hay alguna duda, alguna pregunta. No, gracias. Ok, entonces vamos a continuar. Bueno, aquí es muy importante que nosotros sepamos cuál es el objetivo de realizar un retrato hablado. Ajá, más que nada va a ser la representación de un rostro a partir de todos los datos que nosotros podamos obtener de una persona, ajá, de una víctima, les decía, de un ofendido o de la persona que nosotros estamos entrevistando. Ajá. Esto va a ser con fines de investigación, ajá, de un delito. ¿De qué delito? Del delito que ustedes puedan imaginar. En sí, el retrato pudiera entrar en todos, o mejor dicho, entra dentro de todas los delitos que existen actualmente. Ajá. Y bueno, obviamente que es un elemento súper importante para una identificación de quién, pues una persona que se encuentra como sospechoso, como probable responsable. Ajá, ¿a través de qué? Del rostro. No es que solamente nos quedemos únicamente con la carita de la persona. Si bien es cierto que nos dice que es el rostro, pero podemos llevar a cabo una técnica, a lo mejor en cuanto a dibujo un poco más bajo, para poder decir, ok, la complexión de la persona era más o menos así, entonces probablemente poderle dibujar quizá hasta el cuello o un poquito más abajo. ¿Por qué? Porque a lo mejor tenía algún collar, algún tatuaje que la víctima recuerde, que lo tenga muy presente y que nos diga, sí, tenía, no sé, tenía una víbora, tenía una muerte, tenía un cráneo, tenía unas rosas, no sé, tenía la cara de alguien. Entonces ahí sí nosotros tendríamos que bajar un poco más el dibujo para poder tener lo más, acercarnos más al retrato o a la persona que nosotros queremos buscar. Les decía yo, aquí realmente la pericial de retrato hablado entraría también como una parte de la identificativa humana. La identificativa humana en sí es el conjunto de varias disciplinas que nos van a ayudar
para poder dar con el paradero de una persona o para poder identificar a una persona de la cual desconocemos muchas cosas, ¿no? Les decía, normalmente los ministerios públicos, los agentes del Ministerio Público, no solicitan tanto una pericial en retrato hablado, ¿no? Porque a veces nos dicen, no, es que igual a lo mejor la víctima ni se acuerda, ¿no? Pero realmente no le preguntan a la víctima, ¿viste al sujeto que te agredió? ¿Puedes identificarlo a través de un dibujo? Ah, ok. Entonces, si tú me dices que sí, yo te voy a mandar a la pericial para que entonces el perito o el encargado de esa área pueda realizar tu boceto y podamos tener un acercamiento de la persona a la que nosotros estamos buscando, ¿no? Y que a final de cuentas, pues es una persona que comete un delito y que probablemente ha cometido varios más. ¿Qué es lo que se hace con nuestro retrato hablado? Bueno, pues una vez que se ha generado el retrato, lo que va a proceder a hacer es que se regresa a la carpeta de investigación, se emite el dictamen o el informe pericial ya con las nuevas reformas al nuevo sistema. Se hace el informe pericial y entonces ya va agregado ese retrato, ¿no? El MP, la obligación del MP es dar con el paradero de esa persona. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Bueno, el MP dice, ok, esta es la persona, aquí tengo mi boceto, voy a tomar aquí uno de ejemplo que se realizó, este es mi boceto, yo estoy buscando a una persona más o menos de estas características, entonces se va a fotocopiar, ajá, y se va a mandar a diversos puntos donde sabemos que hay mucha aglomeración de gente, que es un lugar concurrido, y entonces pudiéramos encontrar a lo mejor a otra persona que haya sido agredida por el mismo sujeto o la misma persona. Ajá. Y a partir de ahí decir, ok, ¿sabe qué? Sí, yo también fui agredida por esa persona. O tal vez en un momento dado encontrar a una persona que nos pueda dar eh, las características o nos pueda dar la dirección de la persona, ¿no? Que a lo mejor, ay, pues es mi vecino, yo lo conozco, vive por ahí cerca, se esconde por ahí cerca, ¿no? Porque normalmente eso es lo que se utiliza. Y se hace de esta manera o se plasma en una hoja grande, blanca, con la finalidad de que llame la atención de la persona que lo está observando. Todo esto del retrato hablado tiene un porqué, no nada más es de que, ay, pues, ¿y por qué no lo hacen a color o por qué no lo hacen así? Normalmente ahorita con todo los software que actualmente existen, ya hablando de un retrato hablado de manera digital, ya hay actualizaciones de programas que probablemente ya le pueden meter color, ¿no? Pero no hay como un boceto de lo que más se acerque, de que tengamos una certeza y podamos llegar al objetivo de este retrato, que es dar con el paradero de esa persona, dar con la identificación de esa persona, porque a final de cuentas, ese sería el objetivo máximo del retrato hablado. No sé si hasta aquí hay alguna duda. Continuamos entonces. Ok, bueno, aquí es importante mencionarles que las personas que tienen contacto con la persona a la que nosotros estamos buscando deben de tener el contacto de observar realmente a la persona, porque normalmente cuando asaltan a una persona siempre es como que todo sucede muy rápido. Y habemos personas que tenemos, se le llama memoria fotográfica, que es como que captas a la persona y dices, ok, la persona era así, 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 tenía tales rasgos, era alta, aproximadamente medía 1,80 m, no sé, llevaba gafas, llevaba un gorro, ajá, tenía un tatuaje en la mano, me acuerdo que tenía una cicatriz en la mejilla, ¿no? O que a lo mejor tenía una perforación a la mitad del labio, ajá, etcétera, etcétera. Entonces,
a partir de esta observación, porque realmente es una observación la que hace la persona, se puede tener la mayor cantidad de datos para poder, pues tener un retrato, ¿no? Porque de nada nos va a servir que llegue una víctima que nos diga, pues era un hombre. Bueno, sí, es un hombre, pero hay muchos, ¿no? Pues era un hombre más o menos como medía como un 80 y era gordo, ¿no? Entonces, tú dices, ok, era de complexión obesa, era de complexión robusta, porque a lo mejor para mí lo que es robusto, a lo mejor para algunos de ustedes es una persona obesa, ¿no? Entonces, de esta manera es como sí tener esos datos, pero normalmente siempre son la perspectiva de la persona que nos está narrando las características fisionómicas de la persona a la que vamos a buscar. Ajá, muchas ocasiones se ha comentado que en ocasiones las personas se dejan llevar y a lo mejor por eso es que la pericial de retrato hablado no es, o a veces no la toman tan como que sea una pericial 100% fiable, ¿no? Porque ha tocado que le dices a una víctima, ok, ¿me puede describir a su agresor? No, pues era así, así, así. Y de repente pasa un compañero o entra un compañero a la misma oficina y te dicen, así como es su compañero, así era mi agresor. No, 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 a ver, él es mi compañero, ¿no? Y cuando sabemos que realmente pues él está trabajando aquí, que a lo mejor a la misma hora que a la víctima le sucedió el hecho, pues él estaba con nosotros, ¿no? Entonces, de repente se pudieran dejar llevar por ciertas características que dice la víctima. Creo que sí, creo que era así, ¿no? Me medio acuerdo que era esto, pero sí hay que tener mucho cuidado en el momento de estarlos entrevistando y sobre todo de que no se dejen como que llevar o que no haya cierta influencia para decir, sí, pues voy a tomar un rasgo característico de esta persona y yo te digo, ok, es que sus cejas eran pobladas y unidas, ¿no? Y realmente el sujeto que nosotros estamos buscando no tenía las cejas pobladas, a lo mejor sí unidas, pero no pobladas, ¿no? Pero a la víctima, al ofendido, a la persona interesada, como vio a un compañero que más o menos tenía la misma estatura y a lo mejor el mismo color de piel, lo asocia, ¿no? Y dice, sí, entonces, sí, era igualito. Estas características eran de tal persona, ¿sale? Entonces hay que tener mucho cuidado porque es súper importante toda la observación directa que realiza la víctima, el ofendido, la persona interesada, del rostro de esa persona, porque a final de cuentas ellos dan la información y nosotros únicamente nos toca representar de manera gráfica el retrato de la persona, ¿sale? Ok, ¿qué factores influyen en un retrato? Bueno, aquí hablamos de un parentesco, de la cercanía que se tiene con la persona. Ajá. La ubicación física, cómo nos encontramos, ajá, cómo estamos, si a lo mejor yo estoy sentada, la otra persona está de pie, ajá, cuando ocurre el hecho, si a lo mejor yo estoy de espaldas y nada más lo pude ver de reojo, el tipo de iluminación que existe en el lugar, en el momento en el que se hace el hecho delictivo, perdón, es bien importante, ¿no? Porque a veces la cuestión de la iluminación, sabemos que existen dos tipos de iluminación, la iluminación natural y la iluminación artificial, ¿no? Entonces, de repente, como que con la iluminación artificial podemos tener otros rasgos o se pueden distorsionar algunos rasgos, ¿no? Que a lo mejor en una luz natural, pues podemos observar de mejor manera. Entonces, también influye mucho la cuestión del tipo de iluminación que se tenga o el tipo de iluminación que exista en el momento en el que se haya cometido el delito, ¿no? Ok, también influye mucho la cuestión de la vestimenta, cómo iba vestido, si a lo mejor llevaba suéter, no llevaba suéter, llevaba una sudadera, una chamarra, si llevaba una blusa, si llevaba una camisa, si llevaba una playera, si la playera era tipo polo, si a lo mejor era en cuello V, si era de cuello redondo,
si a lo mejor la manga era 3/4, si a lo mejor la manga era completa, si a lo mejor era manga corta, etcétera, etcétera. En cuanto a los accesorios, también es súper importante porque hay que recordar que los accesorios nos pueden dar otra perspectiva de la persona. Ajá, de repente somos mucho de decir, ok, esa persona tiene tatuajes y tiene perforaciones, pero lo vemos en la calle y decimos, ay, mira, este chico tiene tantos tatuajes y tiene así la perforación y todo, y pues bueno, ¿no? ¿Por qué? Porque desgraciadamente existe ese etiquetamiento, mal etiquetamiento de que, digamos que las personas que tienen, por ejemplo, tatuajes o perforaciones, pues los asociamos con personas que cometen actos delictivos, ¿no? Y de repente vemos a esa misma persona con sus tatuajes maquillados, sin perforaciones, y a lo mejor lo vemos con un traje, ¿no? Entonces ahí cambia la perspectiva de la persona y que a lo mejor cuando él está en casa, en la comodidad, su vestimenta es muy casual, a lo mejor utiliza mucho la gorra, ¿no? Y cuando lo volvemos a ver ya no tiene gorra y ahora está peinado de una manera diferente, tiene un peinado, ¿no? Lo vemos de traje y decimos, ay, sí, sí cambia la perspectiva. Es como si me presentaran a dos personas totalmente diferentes, ¿no? Ok, otra forma o otro factor, perdón, que influye es la situación emocional. ¿La situación emocional de quién? De mí como entrevistado, como víctima, como ofendido, como persona interesada, ¿no? No es lo mismo un retrato hablado o las características que da una persona que ha sido víctima de un delito de violación a los que da una persona que ha sido víctima de robo, a los que da una persona que ha sido víctima de secuestro. ¿Por qué? Porque hay cierta conmoción, ¿no? En ocasiones siempre se dice que hay víctimas a las que vamos a tratar de revictimizar lo menos posible, ¿no? Entonces, por eso siempre se les pregunta cuando llegan ante la gente del Ministerio Público, a ver, eh, ¿recuerda usted cómo es la persona? ¿Tiene usted la capacidad de poder darnos sus características físicas? Y la misma persona te va a decir sí o no. Si a lo mejor la persona tenía mucho miedo, si se sentía o estaba pasando por una fase depresiva, pues va a recordar los rasgos fisonómicos menos posibles, ¿no? O sea, a lo mejor sabrá como de qué color era el cabello, de qué color era la piel, más o menos qué complexión tenía, si llevaba a lo mejor algún accesorio, pero es muy poco probable que se haya fijado de manera precisa en los rasgos fisonómicos de esa persona. Es decir, si nos puede decir, bueno, es que el ojo era grande y era almendrado, ¿no? O el ojo era pequeño, era rasgado, tenía el párpado caído, perdón. La nariz era de base recta, o a lo mejor era la altura nasolabial era pequeña, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, la cuestión emocional para una persona que está dando los datos de un retrato es súper importante y va a influir muchísimo en cuanto al boceto que nosotros vamos a emitir, ¿sale? Aquí también importante el tiempo de contacto visual. Entre mayor sea el tiempo del contacto visual que tú tengas con la persona que vamos a buscar, vas a poder ver el mayor número de características. Entre menos sea el contacto, pues es menor la descripción que das de esa persona, ¿no? No sé si alguno de ustedes ha visto las películas de Búsqueda Implacable. En la primera película, que es donde la chica le dice el papá, descríbeme todo lo que veas, ¿no? Y a lo mejor el contacto visual que en ese momento hace es mínimo y solamente alcanza a decirle, no, pues tiene tatuajes, es así, hombre de tales características, bla, 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 y le cuelgan la llamada, ¿no? Entonces, eso también influye mucho en cuanto podamos hacer nosotros un retrato de esa persona. Les vuelvo a repetir, entre menor características tengamos de la persona, es un poco más difícil poder establecer
un boceto o dar un retrato hablado de la persona que intentamos buscar. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta hasta el momento? Ninguna, gracias. Ok, entonces continuamos, por favor. Vamos a encontrar diferentes tipos de retrato hablado. Está el retrato hablado convencional, el retrato hablado de aproximación morfológica, el retrato de una progresión de edad, de disfraz o cambio de aspecto y el retrato compuesto. Vamos a hablar de cada uno de ellos y empezamos con el retrato hablado convencional. El retrato hablado convencional no se trata nada más que de un dibujo. Un dibujo realizado con papel, con diferentes lápices, gomas y obviamente diferentes utensilios para poderle dar el sombreado adecuado a nuestro retrato hablado. Ok, aquí para la cuestión de este retrato, nosotros como peritos, lo que hacemos es que la unidad de medida va a ser un ojo, ¿no? Para que no sea una perspectiva tan ambigua, ¿sí? Es decir, ocupamos la regla de los 5 ojos de extremo a extremo, de lado a lado y 5 ojos de manera vertical, ¿no? El tamaño del ojo, obviamente que no es de mi ojo, sino del ojo de la persona, ¿no? Ahí vamos a hacer una línea imaginaria y vamos a ocupar la regla de los 5 ojos. ¿Para qué? Para poderle darle una proporción a ese retrato hablado que nosotros vamos a hacer. ¿Sale? Aquí, en cuanto a la aproximación morfológica, es un retrato que se va a hacer a través de las imágenes que captan las cámaras de seguridad. Por ejemplo, un ejemplo de estos retratos son aquellos que dan los bancos. No sé si ustedes han visto que cuando se acercan a las ventanillas hay una especie de mampara donde están puestos las fotografías de ciertas personas y te dicen se busca, ¿no? Entonces, esos retratos son únicamente extraídos de esa imagen que da o que capta la cámara de seguridad. Entonces, suelen ser un poco más ambiguos, no suelen ser tan completos. Y bueno, obviamente que han sido de esto también ha sido de personas que sufren ataques. ¿Dónde? Pues en la calle, ¿no? Cuando la persona no te puede dar las características de su agresor, entonces se toma la información de las cámaras de seguridad, ¿no? Aquí en Tlaxcala se tiene el C4, que es el centro de cómputo, obviamente que va a vigilar a todo el estado donde haya cámaras videográficas de seguridad, obviamente pertenecientes a esa dependencia, y que a lo mejor en ciertos lados te dicen, aquí a mí me robaron esto y esto. ¿Se acuerda de la persona? No, pues que más o menos por dónde sucedió. Pues en tal punto y tal punto. Ok, se va a revisar y dices, sí, hay una cámara de seguridad, se solicitan las imágenes y es como nosotros tenemos esa aproximación morfológica, del retrato hablado de la persona. ¿Sale? Aquí ocupé una fotografía de su servidora en cuanto a la progresión de edad. ¿Qué pasa con estos retratos? Normalmente estos retratos suelen ser para personas que se encuentran en calidad de desaparecidas, ¿no? Y vamos a utilizar diferentes aplicaciones. Aquí lo que nosotros ocupamos fue FaceApp, que es una aplicación que te va a decir, bueno, en tanto tiempo te vas a ver así, tu rostro va a avejentar de tal manera y a lo mejor de niño solías verte así, pero ya en una edad progresiva ya te vas a ver de tal manera, ¿no? Aquí en este retrato lo que se va a utilizar es la inteligencia artificial. Nos vamos a ayudar de la maravillosa tecnología para poderle dar auge a ese retrato, ¿no? Y en este caso, para poder avejentarlo o para poder hacer una regresión de esa edad, ¿no? Entonces, aquí claramente se ve, te dice, a ver, una anciana así, este es el retrato y cuando era menor se veía de tales características, ¿no?
hacíamos esta actividad y decíamos, bueno, ¿en qué porcentaje te pareces, no? O a lo mejor ya hablando de una avejentación, ¿qué porcentaje es el que realmente te pareces o encuentras parecido con algún familiar tuyo, ¿no? Aquí su servidora decía, bueno, en mi retrato avejentado, yo hablo que yo me parezco a mi abuela paterna, ¿no? En un 60-70%. No es que hagamos una comparativa y digamos, es el 100%, tú 100% te vas a ver así, tal cual te dice la aplicación, ¿no? Lo que tratamos de hacer o lo que se trata de hacer con esta inteligencia artificial es poder llegar a un acercamiento de ese retrato, ¿no? Esto lo hacemos con inteligencia artificial, pero cabe mencionar que también existe la técnica gráfica, que es aquella donde a lo mejor se encuentra una fotografía de un menor al cual estamos buscando y que te mandan a retrato, ¿no? Y que te dicen, necesitamos una pericial de una progresión de edad de una persona, de este infante, ¿no? Se perdió hace 5 años. Entonces necesitamos saber ahora cómo luce, ¿no? Ok. Entonces lo que se hace es una técnica de superposición. Ponemos la fotografía de la persona, encima colocamos una hoja y es como si se hiciera un trazo de calca, pero se trata de remarcar a lo mejor algunos rasgos que sabemos que pueden cambiar con el paso del tiempo, ¿no? A lo mejor la cuestión de las líneas de expresión, probablemente a lo mejor, no sé, algunas arrugas, las famosas patitas de gallo, a lo mejor en cuestión del crecimiento de la oreja, ¿no? Porque no es el mismo tamaño de una oreja de un menor, de un infante, a la oreja de un adolescente, ¿no? Entonces, lo que se trata es de ir tratando de darle ese auge a ese avejentamiento, ¿no? Y se establece un boceto, ¿no? Se da un boceto en cuestión gráfica y dices, aquí está, ¿no? Entonces, tanto nos podemos ayudar de la inteligencia artificial como lo podemos seguir haciendo de manera manual. El siguiente es en cuestión del disfraz y el cambio de aspecto. Era lo que yo les decía, ¿no? ¿Cuánto puede cambiar una persona quitándole y poniéndole accesorios, ¿no? Aquí su servidora quizá sin maquillaje se ve ligeramente más avejentada a cuestión de que si me pusiera maquillaje, ¿no? Y que a lo mejor con el maquillaje me tapo las ojeras, se tapan algunas líneas de expresión, y el rostro cambia totalmente, ¿no? A veces y nos ha pasado tanto que es cuando ustedes ven a sus parejas, a mamá, a su hermana, no sé, a una compañera de trabajo, y no se maquilla, que dicen, ay, ¿estás enferma? ¿Por qué? Porque estamos tan acostumbrados a verlos de una manera que cuando dejamos de verlos así, cambia la perspectiva de la persona, ¿no? Y no es que esté enferma, simplemente que el maquillaje, la vestimenta y los accesorios te dan un cambio radical en ocasiones al retrato, a tu apariencia, ¿no? Aquí les puse un ejemplo de esta persona, cómo se ve sin el gorro, ¿no? O sea, sin el gorro y ya con la calvicie que tiene, yo podría decir que se trata de una persona de aproximadamente unos, no sé, 55, pegándole a los 60 años de edad, ¿no? Y del otro lado está la persona con el gorro y entonces ahí yo puedo decir, no pasa de los 50 años de edad, ¿no? ¿Por qué? Porque cambia mucho, te da ese cambio de la fisonomía de la persona, ¿no? Entonces, por eso les decía, era súper importante que nosotros siempre sepamos que van a existir diferentes perspectivas, perdón, en cuanto a la realización de este retrato, ¿no? Y que va a cambiar mucho la fisonomía y que va a depender mucho de qué tipo de accesorios llevaban. Tan es así que hemos visto a lo mejor en algunos programas televisivos o en series
que de repente llega la persona, el probable responsable, el sospechoso comete el delito y a lo mejor llevaba una sudadera, una gorra, gafas y llevaba un pantalón, ¿no? Un pants. Comete el crimen, comete el delito y entonces avanza una cuadra, se quita la chamarra, avanza otra cuadra, se quita las gafas y la gorra, avanza otra cuadra, se quita el pantalón y entonces la persona que nosotros estamos buscando, quién sabe por dónde se metió, ¿no? ¿Por qué? Porque normalmente estableciendo un tiempo de contacto corto, la víctima te va a decir, no, es que venía de pants, venía con una sudadera de tal color, venía con una gorra, venía con lentes y así. Y cuando tú ya buscas a esa persona más adelante, tú dices, ah, caray, no hay nadie así, ¿no? Entonces, por eso les decía, es muy importante y estas cuestiones de los accesorios, la vestimenta y el maquillaje sí cambian totalmente a una persona. Ok, aquí el retrato gráfico más que nada se basa en un dibujo, en establecer un dibujo en un boceto. Ajá. Que nosotros actualmente, bendita sea de alguna manera la tecnología hasta para un dibujo, porque podemos establecer y hacer una técnica de círculos para poder decir, ok, en cuanto a los tamaños del ojo, que era lo que les decía yo, miren, aquí tenemos el primer espacio, este sería el 1, este sería el 2, de aquí a aquí sería el 3, el 4 y finalmente el espacio número 5. Aquí nos dice, bueno, más o menos a esta altura van tus ojos, ¿no? Que aquí es aquí a la altura de las X, que van tus ojos, de aquí sale tu nariz, esta es más o menos la altura que deben de llevar tus cejas, este es el tamaño promedio de las orejas. Ojo, esto es solamente como una herramienta, no quiere decir que todo el mundo va a utilizarlo. Ajá, entonces, al tener esta herramienta es súper de muchísima ayuda porque, como se pueden dar cuenta, me voy a regresar un poquito, en esta parte se está utilizando ese, ¿no? O sea, no sé si se alcance a ver las líneas punteadas, pero más o menos nos dicen, en tal lado va el ojo, ajá, a tal altura va las cejas, a tal altura está la nariz y a tal altura va la boca, ¿no? Y a partir de ahí ya puedes sacar tus orejitas, está la marquita, pero tú ya sabes en qué parte van tus orejas, hacia dónde vas a dirigir el cabello, los lentes, ajá, y era lo que les comentaba, a lo mejor la cuestión de la vestimenta. Entonces, ocupamos o se ocupa este pequeño, pues esta pequeña herramienta que nosotros tenemos para que podamos establecer el retrato hablado, ¿no? Nos da hasta a qué altura más o menos debe ir la nariz, a qué altura van los labios, ajá, y ya a partir de ahí poder nosotros dibujar a la persona. Aquí ya está un poquito más avanzado la cuestión de cómo debe de ser, ajá, y más o menos ya aquí hablamos de las líneas de expresión, ¿no? Que era lo que les comentaba. No, pues tiene líneas de expresión en la frente, tenía líneas de expresión en la nariz, ¿no? Tenía a lo mejor el mentón, lo tenía bilobado, ajá, o lo tenía en borla, etcétera, etcétera. A lo mejor la herramienta nos las da en cuanto a una carita ovalada, ¿no? Pero también aquí, por ejemplo, ya podemos ver que le están haciendo una carita redonda. Entonces ahí únicamente es como una herramienta de ayuda. No quiere decir que todos los peritos la van a utilizar, ¿no? De hecho, ya es son muy pocos los peritos que realmente utilizan la técnica del dibujo, son súper contados. Ya ahora, gracias a la tecnología, existen diferentes aplicaciones en donde ya nosotros metemos información y ya tenemos formas de las caras, formas de los ojos, formas de nariz, etcétera, etcétera, y podemos armar nuestro retrato. Y ya no es tan complicado como estar dibujando en el momento en que la persona te esté describiendo a la persona que vamos a buscar. Uh-huh. Estos son unos ejemplos, ajá, era lo que les comentaba. Obviamente que este dibujo, el dibujo de la persona del género masculino, está realizado por un perito que
que utiliza aún todavía la cuestión del dibujo, ¿no? Y a lo mejor el dibujo de la chica, bueno, pues son principiantes, pero que nos ayudan mucho a ver la posición de los ojos, de la nariz, de la boca, para poder llevar a cabo el retrato hablado. Ajá. Y bueno, en cuanto al retrato digital, podemos ver que hay una diferencia enorme, ¿no? Aquí hay algo muy importante y que siempre hemos platicado en cuanto a cuestión de peritos que decimos, oye, sí, el retrato es una maravilla, ¿no? Pero, ¿qué pasa con aquellas víctimas que te dicen, tenía una mirada agresiva, tenía una mirada que intimidaba, que daba miedo, o tenía una mirada asustada? Si bien es cierto, tú en el dibujo lo puedes plasmar, puedes cambiar esa expresión, ese tipo de expresiones que tiene la persona en el rostro, pero en manera digital es más difícil poder plasmar esas expresiones, ¿no? Porque a lo mejor tú sí podrás darle a los ojos, a las cejas, ¿no? Pero esa expresión te va a faltar como ese extra, como ese plus, ¿no? Que a lo mejor la persona agraviada, ofendida, la persona interesada te dice, no, es que a mí nunca se me va a olvidar que tenía una mirada agresiva, ¿no? ¿Cuál es la mirada agresiva? Pues aquella mirada que en algún momento nosotros decimos que tiene una mirada muy penetrante, ¿no? Que intimida su mirada. Entonces eso a lo mejor no lo podemos tener por medio de nuestras plataformas, pero por medio del retrato hablado de manera gráfica, pues obviamente sí le podemos dar esa expresión a los ojos, ¿sale? Entonces, aquí, bueno, hay una mecánica de elaboración para el retrato y es de qué manera nosotros vamos a obtener un retrato desde el principio de la investigación, ¿no? ¿Qué es lo que debemos de tener primero? Bueno, antes que nada, la solicitud de la autoridad competente, ¿no? Puede ser Ministerio Público, del Estado o puede ser un agente del Ministerio Público de la Federación, ¿no? Que actualmente ahora son fiscales, ¿no? Tenemos que tener esa solicitud, no es nada más porque al perito le dio ganas y de inmiscuirse en una investigación que no le competía realizar el retrato, no. Nosotros debemos de trabajar bajo oficio y decir, ok, tenemos un oficio y entonces aquí la autoridad me está solicitando que realice el retrato hablado de una persona con los datos que me va a dar la víctima o la persona interesada de nombre tal. Ajá. Después, bueno, aquí viene algo que es la coincidencia presencial entre el experto de la especialidad y el testigo, es decir, que los dos nos encontremos en el mismo espacio y momento. No es así como de que, pues ¿sabe qué? Como voy a hacer el retrato, pues nada más déjeme los datos apuntados y yo ahí lo hago y ahí lo busco, ¿no? No, sino se trata de que en el momento en el que la persona, la víctima, el testigo, ofendido, la persona interesada esté ahí, esa persona pueda ver ese boceto que tú estás haciendo. ¿Para qué? Para que entonces él diga, ok, sí se acerca o no se acerca, ¿no? Entonces, a eso se refiere con esta coincidencia presencial, que ambos estén presentes para que se pueda establecer un retrato. Ajá. En cuestión de la entrevista, bueno, aquí lo que vamos a realizar primero es establecer una especie de rapport, es decir, entrar en confianza con nuestro testigo, con la persona interesada, y comenzar a preguntarle, bueno, dígame cómo sucedieron los hechos, cómo fue, y ahora, una vez que me ha narrado los hechos, me va a decir usted las características físicas de esa persona, ¿no? Quizá yo le pregunto, ¿se acuerda cómo era el cabello? ¿Se acuerda de qué color era la tez? ¿Se acuerda de qué forma tenía la cara? ¿Se acuerda de qué forma eran los ojos? ¿De qué tamaño? ¿Cómo era la nariz? ¿Cómo eran los labios? ¿Cómo eran las orejas? Ajá. Si a lo mejor tenía algún tatuaje, si tenía alguna cicatriz, si tenía alguna perforación, alguna deformidad, si a lo mejor no tenía algún diente, ¿no? Porque hay algunos que te dicen, no, es que, ¿sabe qué?
la persona que me asaltó tenía la boca medio abierta y se le veían un poco los dientes, ¿no? Entonces, nuestra responsabilidad como peritos es plasmar esos dientes, ¿no? Para poder acercarnos con el retrato de esa persona. Siguiente a obtener la entrevista, vamos a hacer el boceto, ajá. La primera propuesta que nosotros le vamos a enseñar a la persona, al testigo que tengamos ahí, le vamos a decir, ok, de acuerdo a las características que usted me ha narrado, yo tengo esto y usted dígame, ¿se parece o no se parece? Y ella te va a decir, sí, pero ¿sabe qué? Le falta esto, ¿no? O le falta el otro, o le falta aquí. Entonces aquí ya pasamos al siguiente paso que ya les mencionaba, que era la retroalimentación, que más que nada se basa en la corrección o el afinado de ciertos rasgos, ¿no? Porque a lo mejor te dice, sí, el ojo así, pero fíjese que tenía un lunar en el ojo, ¿no? Ah, ok, bueno, vamos a darle ese último término al ojo, ese último afinado a ese rasgo, ¿no? Y posteriormente, ya que nosotros hemos bueno, ya tenemos el retrato, ese boceto que está lo más cercano a lo que, a la persona que estamos buscando, se da el visto bueno por parte del entrevistado, ¿no? Te dice, sí, sí es, ¿no? Sí, sí se parece. Y siempre se les pregunta, ¿en qué porcentaje se parece? ¿En qué porcentaje es parecido? Y ya te dice, no, pues que un 95, un 96, un 99, un 100%, ¿no? Normalmente cuando te dicen, se parecen un 80%, pues no, o sea, algo falta ahí, algún detalle, algún rasgo que tú le tengas que afinar para que la persona interesada te diga, sí, sí se parecen un 95, 96, 97%, que ya estamos casi a que es la misma persona que estamos buscando, es la persona que está en el boceto. Uh-huh. Ok, ¿hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? No, ninguna, gracias. Ok, entonces vamos a continuar. Hay que mencionar a lo mejor un poco de historia antes de seguir avanzando. Y es que el retrato hablado, consideramos al padre del retrato, a Alfonso Bertillón, eh, quien perteneció a la policía, a un departamento de policía y al departamento de criminalística en sí, y que, bueno, él hacía una comparación antropométrica de las personas, ¿no? O sea, las medidas. No sé si alguno de ustedes ha oído hablar, por ejemplo, de Cesare Lombroso, que es el padre de la criminología, y que él hacía unas comparaciones medio extrañas, ¿no? Que actualmente, pues, nos da un poco de risa y a lo mejor, pues, nos parece ya más absurdo, ¿no? Que nos decía, a ver, si es feo, es delincuente. Si es gordo, es delincuente. Si es pobre, es delincuente, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué pasaba con el vertillonaje? Te decía, de acuerdo a esta antropometría, clasificaba a los criminales, ¿no? Más o menos así son los violadores, más o menos así son los homicidas, más o menos así son los secuestradores, más o menos así, tales personas, ¿no? Y nos decía, las narices están así, los ojos están así, las bocas son así, etcétera, etcétera. Eran ciertas características antropométricas las que nos daba Alfonso Bertillón para crear este vertillonaje y que posteriormente se hacía como un análisis fotográfico, ajá, y que era lo que se hacía, pues a final de cuentas era un retrato, ¿no? Entonces por eso se le considera a Bertillón el padre del retrato hablado, ¿sale? Y que obviamente aquí tiene su auge, aquí tiene ya de alguna manera sus inicios el retrato hablado. Y miren, era algo que le decía, ¿no? Las formas de las caras que establecía Bertillo, ¿no? ¿Cuáles eran las formas de las caras, no? A lo mejor dentro de estas formas de las caras no entran algunas que actualmente conocemos, ¿no? Pero pues recordemos que eso ya tiene bastantes años. ¿No? Aquí, por ejemplo, los rasgos fisonómicos, ¿no? Que era lo que les decía, la cuestión de la frente, la nariz, cómo eran los mentones, los labios, ajá,
cómo a lo mejor de alguna manera también cómo era la inclinación de la frente, si era una frente recta, si era convexa, si era cóncava, si era grande, ajá, en qué proporción era, etcétera, etcétera, y le daba auge a la oreja, ¿no? Cómo era, si estaba adherida, si no estaba adherida, si tenía el óvulo separado, si lo tenía unido, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Dando hincapié a que nosotros pudiéramos crear ya el retrato y en el retrato, bueno, nosotros vamos a utilizar diferentes rasgos. Entre ellos están los rasgos morfoscópicos, que son aquellos rasgos que nosotros podemos tener de manera más general, ¿no? Cuál era la complexión de la persona, más o menos cuánto medía, de qué color era la piel, cómo iba vestido, qué accesorios tenía, qué expresiones tenía, ¿no? Son partes de nuestro retrato, porque no es lo mismo decir, ay, bueno, era una persona delgada, ajá, con la cara cuadrada, decir una persona delgada con el rostro alargado, ¿no? O una persona delgada con el rostro ovalado, porque eso es totalmente diferente. En cuanto a la estatura, sí es súper importante porque luego las víctimas tienden a decir, ah, es que era alto. Ok, ¿qué es alto para usted? ¿No? Preguntarle a la persona desde qué perspectiva, ¿no? Porque a lo mejor es una persona que mide 1,40 y dice, era alto. Y entonces la otra persona medía 1,60. Obviamente que para él 1,40 era una persona alta, pero para mí, que yo mido 1,63, una persona de 1,60, pues no es alta, ¿no? Entonces, siempre se le pregunta a perspectiva de quién, ¿no? Y ya, de repente se te queda viendo y te dice, pues más o menos como de su estatura, ¿no? Entonces, tú tratas de preguntarle, no, usted dígame más o menos cuánto medía. Y entonces ahí ya no le estás preguntando si era alto o si era bajo. Ajá, y en cuestión de la complexión, tú le dices, era robusto, mire, los robustos son así, tienen la cavidad torácica un poquito más grande, ¿no? Que la cuestión de las extremidades inferiores, es decir, que las extremidades pélvicas, o en su defecto, que son más corpulentas de la parte superior. Ajá. Y una persona obesa es una persona que es totalmente gordita de manera general, ¿no? Entonces ahí no tenemos a lo mismo, no es lo mismo un robusto con obeso, ¿no? O por ejemplo, que les digan una persona que es delgada a una persona que tiene o que es caquéctica, ¿no? Que normalmente las personas caquécticas son aquellas que viven en una delgadez extremada. Normalmente son personas que sufren de anorexia, tienen casi la piel pegada al huesito y son muy delgadititas, 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 ajá, a comparación de una persona delgada o una complexión regular, ¿no? Pues que no era ni tan delgada ni tampoco era tan robusta, ¿no? O las personas atléticas, que son personas que pues normalmente tienden a hacer ejercicio, que tienen el cuerpo marcado, ¿no? Que a lo mejor todo lo tienen de manera proporcional, ¿no? Entonces, se les explica cómo es la complexión de la persona o los tipos de complexión, para que entonces nuestro testigo, nuestra persona interesada nos diga, ah, sí, era así, 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 ah, ok, estamos hablando de una complexión, no sé, robusta. Ajá, y ya en la estatura les decía yo, más o menos cuánto mide, o sea, no nos vamos porque, ah, pues era muy alto o era chaparrito, ¿no? Porque pues es diferente perspectiva la que tenemos cada uno de nosotros. En cuanto al color de piel, luego nos dicen, ah, pues es que era negro, ¿no? No, a ver, negro o moreno, ¿no? Porque no es lo mismo decir es un moreno claro, un moreno oscuro a una persona morena, perdón, negra, que normalmente los negros son las personas de raza afroamericana, ¿no? Totalmente con la piel ennegrecida, ajá,
y a comparación pues, de los mexicanos, que normalmente solimos ser de tez moreno oscura o moreno clara, ¿no? Entonces se les explica todo eso para que la persona te pueda decir, ok, esta era su color de piel, este era el color de su tez, ¿no? En cuanto a la vestimenta, bueno, pues eso obviamente es solo el testigo no los puede aportar porque nosotros, en cuanto a la vestimenta, a los accesorios y a las expresiones, ¿no? Porque no le podemos decir, a ver, ¿y cómo la veía, no? O sea, no. Son datos que la víctima, el testigo, la persona interesada te va a aportar a ti y que a final de cuentas eso te va a ayudar para poder empezar tu retrato hablado. Y bueno, los siguientes pasos son pues ya la media afiliación como tal, que bueno, la media afiliación son los rasgos físicos y morfológicos de una persona, ¿no? Y que aquí vamos a meter cabello, cuál es la forma del cabello, el tamaño del cabello, el color del cabello, qué particularidad tenía, ¿no? Por ejemplo, aquí en la cuestión del cabello decimos, en cuanto a formas existen lacio, ondulado, chino, crespo, ajá. No es lo mismo un cabello ondulado a un cabello chino, ni tampoco es lo mismo un cabello chino a un cabello crespo, ¿no? Yo les decía a veces a mis alumnos o en su defecto a los pasantes que yo llegué a tener alguna vez en Procuraduría y que la media afiliación era pan de cada día por la cuestión de los muertos, les decía, ok, el cabello crespo es aquel cabello que está súper pegadito, 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 pues son como chinitos así, súper pegaditos al cuero cabelludo. Y que normalmente ese tipo de cabello lo tienen las personas de descendencia afroamericana. Ajá, no es porque llegue una persona que a lo mejor no se ha pasado el cepillo en días y que sea chino y que de repente tenga el cabello esponjado, no es lo mismo a que lo tenga crespo. Ajá. En cuanto a la cuestión del tamaño, bueno, pues manejamos cabello largo, cabello corto, corto para damas, corto, largo, pues ya el largo que consideren después de la media espalda, ahí comenzamos. Ajá. En cuestión del color, bueno, pues es importante, en la mayoría de mexicanos tenemos el cabello castaño oscuro, o castaño claro. Ajá, son muy pocos los que realmente tienen el cabello rubio, pero existe, ¿no? Existen los cabellos rubios, los cabellos castaños claros, castaños oscuros, el cabello negro, el cabello rojizo, o incluso el cabello blanco, ¿no? O blanco, grisáceo, que son esa característica de cabello la tienen las personas que tienen, que son albinas, ¿no? Y bueno, ahí hay un problema en cuestión cromosómica y por esa razón el cabello es de ese color, ¿no? Súper importante siempre aquí en cuestión de la media afiliación, bueno, cuando es una persona que ha sido agredida por otra, es muy difícil que le digamos, oiga, ¿y era cabello teñido o no? ¿No? Porque pues, te van a decir, bueno, eso fue en lo último que me fijé, ¿no? O algunos te van a decir, sí, sí era teñido porque era rubia, pero se le veían las raíces negras, ¿no? Eh, entonces, aquí, cuando nosotros estamos buscando ya a una persona o cuando tenemos la identificación de una persona o queremos encontrar una persona desaparecida, siempre le preguntamos al familiar, ¿su familiar se teñía el cabello? Ajá, tenemos que buscar las palabras adecuadas para poder entrevistar a la persona y poder decir, se teñía el cabello, no era así como de, ay, ¿se cambiaba el cabello o se cambiaba el color de cabello? No, ¿verdad? Entonces decíamos, se teñía el cabello y ya te iban a decir, sí, se lo teñía rubio, ¿no? Y a lo mejor el cabello originalmente era un castaño oscuro. Entonces sabemos qué tipo de características estamos buscando en el cabello. Aquí en la cuestión de las particularidades, bueno, recordemos que hay algunas personas que son jóvenes y que tienen canas ya, ¿no? Y entonces ahí pues nos pueden decir, bueno, el cabello era entrecano. Sí, es decir, está mezclado cabello color castaño oscuro con canitas, ¿no? Entonces a eso se refiere con las particularidades en cuestión del cabello. Cuando hablamos de la cara, nos vamos a referir a forma, al tamaño de la cara, al color, el color, pues no, obviamente es la tez, y las particularidades del rostro. En cuanto a la forma de la cara, bueno, pues tenemos caritas redondas, carita ovalada, cuadrada,
cara alargada, ajá, tenemos cara que le dicen una cara diamante, ajá, que tal pareciera que es un diamantito, ¿no? Y que se dice que es la cara perfecta, ¿no? La cara en forma de diamante. También tenemos aquella cara que nos dice que forma una especie de corazón. Yo le voy más a la cuestión de la implantación del cabello, ¿no? ¿Cómo es la implantación del cabello? Si el cabello tiene una implantación en punta o si a lo mejor es pareja, ¿no? Si la tiene en punta, pues eso nos da una perspectiva de la carita en forma de corazón, ¿no? Bueno, y en la tez, bueno, les decía, es clara, moreno claro, moreno oscuro, ajá, tez, ya la cuestión de las personas albinas, que es una piel de aspecto rosada, ¿no? Y pues la piel negra, que es de descendencia afroamericana. En cuanto a cuestión de la frente, bueno, también le vamos a ver forma, tamaño, color y las particularidades de la frente. En cuestión de la frente, bueno, vamos a ver si es recta, si es cóncava, si es convexa, ajá, el tamaño, ajá, de la implantación del cabello, nos vamos a decir, ok, si es amplia, es ancha o si es angosta, si es grande, si es pequeña, ¿sale? En cuestión de color, bueno, volvemos nuevamente a la tez y ya en las particularidades, pues a lo mejor si hay algún hematoma, alguna contusión que tengan y que a lo mejor se le haya quedado, bueno, y esa es una particularidad o una característica específica de esa persona, ¿no? Digamos que es una seña particular. Ya en la cuestión de las cejas, vamos a ver la forma, vamos a ver el tamaño, vamos a ver si están pobladas, semipobladas, ajá, si están separadas, si están juntas, si son arqueadas, arqueadas sinuosas, si a lo mejor tienen, están pigmentadas, porque hay que recordar que normalmente la gente últimamente se tiende a tatuar la ceja y a hacer el tatuaje del delineado, ya sea en el ojo o en los labios, ¿vale? Entonces eso también es una particularidad y eso sería una seña particular. Uh-huh. En cuestión de los ojitos, bueno, pues la forma del ojo, el tamaño del ojo y qué color, ¿no? En cuestión de los colores, les decía yo a los chicos, no me vayan a decir un día que hay un color de ojo rojo, ¿no? O sea, claramente son pupilentes, o que me digan un color de ojo morado. Estamos hablando de personas, entonces, pues vamos a hablar de pupilentes. Ahora, existe color de ojo claro, ajá, café claro, café oscuro, verdes, azules, incluso grises, ¿sale? Y hay ahorita se me olvidó el nombre de esa, de ese, de ese cambio cromosómico donde un ojo lo tienes de color azul o de color verde y el otro ojo lo tienes de color café oscuro o café claro, ¿no? Es una cuestión ya genética, pero sí existe. Entonces, eso también es una particularidad. Ya en cuestión de la nariz, igual nos vamos a forma, tamaño, y la base de la nariz, si es recta, si es levantada o si es baja, ¿no? O sea, a veces me dicen, es que tiene naricita de cotorro. Bueno, no es naricita de cotorro, tiene una base baja, ¿vale? En la cuestión de las orejas, pues les decía yo, si van separadas, si están adheridas a la cabeza, igual el óvulo, si está adherido, si está separado, ajá, si a lo mejor le falta algún pedazo de oreja, etcétera, si tiene alguna perforación esa orejita. En cuestión de la boca, bueno, vamos a hablar de una boca en cuestión del tamaño de esa boca, de las comisuras de esa boca, ¿no? O sea, si las comisuras son levantadas, si son horizontales, si son bajas,
si los labios son delgados, son medianos, son gruesos, o inclusive, perdón, se le llegan a llamar morrudos, que normalmente el labio morrudo es el labio que es muy, muy, muy grande o amplio, ¿no? Que tal pareciera que de alguna manera se encuentra un poquito o ligeramente vertido, como los labios de Johnny Laboriel, más o menos esos son unos labios morrudos. Ajá, y la prominencia labial, si un labio es más pequeño que el otro, sí, puede ser una prominencia labial superior, inferior, o puede ser nula, es decir, que no exista, que los labios sean pues iguales ambos. Ajá. En cuestión del mentón, bueno, la forma del mentón puede ser ovalado, cuadrado, si está en borla, si está bilobado, ajá, cómo está ese mentón. ¿Vale? Y las particularidades, pues obviamente que vamos a decir, ok, pues a lo mejor sí, en cuestión de que si tuviera barba, si a lo mejor hubiera un bigote, una barba de candado, ajá. Entonces, todo eso se describe en nuestra media afiliación con el propósito de poder acercarnos al retrato hablado como tal. ¿Hasta aquí tienen alguna duda, alguna pregunta? Todo bien, maestra, gracias. Ok, vamos a seguir con la entrevista. Aquí, este es un formato de entrevista que no es estandarizado, porque como tal no hay un formato de entrevista estandarizado para realizar a una persona que va a dar un retrato hablado. Sin embargo, es una entrevista que se maneja, por ejemplo, aquí en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala, se maneja este tipo de entrevista, ajá, con la finalidad de obtener datos y que a lo mejor posteriores a que ya hayamos hecho un boceto, pues nosotros podamos seguir teniendo esos datos. Y sobre todo porque cabe hacer mención que al final el visto bueno de la persona entrevistada eh, tiene que darnos, tiene que firmarnos, ajá. ¿Por qué nos firma? Porque de alguna manera es el respaldo para nosotros como peritos, porque no es igual que nosotros digamos, ok, el retrato hablado es este, ¿no? Y que al último el agraviado te diga, no, es que ese no fue el que yo le dije, es que no era ese, era otro. Y ya con la firma de esta persona decimos, a ver, no, usted me firmó el retrato, quiere decir que usted estaba de acuerdo con que ese retrato era el auténtico. Y de alguna manera es un respaldo para nosotros como peritos. Ajá. Entonces, ¿qué vamos a preguntar? Bueno, hay datos que obviamente que ya vienen en nuestro oficio, ajá, de comisión, que es la carpeta de investigación o el acta de hechos, ajá, el oficio, qué número de oficio es, la fecha en la que a nosotros nos giran ese oficio, ¿no? O la fecha también del día que se está realizando la entrevista. ¿Sale? Aquí en cuestión de los datos, bueno, estamos hablando ya de la persona, del testigo que tenemos ahí, de la persona interesada, del agraviado, de la víctima, ajá. ¿Qué colocamos? Vamos a colocar su nombre completo, la edad de esa persona, el domicilio de esa persona, número telefónico, la ocupación de esa persona, qué delito, por qué delito estamos realizando ese retrato hablado, el lugar de los hechos donde suscitó el delito y una descripción breve, era lo que les decía, vamos a preguntarle, ¿me pueden narrar brevemente qué fue lo que pasó? Y ya te dicen, bueno, es que fíjese que yo ayer o hace rato iba saliendo del banco y y me quitaron mi dinero, ¿no? Que fui a retirar. Llegaron dos sujetos, así, uno de estas características, así, así, el otro mientras me estaba encañonando y el otro me arrebató el dinero, etcétera, etcétera. Esto con la finalidad de saber el tiempo de contacto que tuvieron la víctima con la persona que nosotros estamos buscando. Ajá. Recuerden que les decía que era un factor súper importante el tiempo de contacto, ¿no? Y que esto nos va a ayudar también para saber si la víctima o el ofendido o el testigo o la persona interesada nos está dando datos verídicos. Ajá, porque a veces es muy, muy común o al menos por esta región es muy común
que de repente lleguen a inculpar a una persona por un hecho que no cometió, nada más porque me cae mal, nada más porque no me llevo bien con el vecino, nada más por esto, ¿no? Y que resulta ser que los hechos son totalmente falsos. Y precisamente por eso se pide una descripción breve de los hechos, porque de alguna manera deben de concordar la descripción de los hechos que él te da con la declaración que está realizando ante la gente del Ministerio Público. Y posteriormente a esta descripción de los hechos, Maestra, dígame, hay una mano levantada. ay, es que no veo, ok, ¿Calcáneo? Buenas noches. Sí. Buenas noches, dígame. Disculpa, pero tuve un problemita técnico por ahí y tenía una pregunta o duda en cuestión de la media afiliación. Ah, ok, ajá, ¿Sí dígame. me escucha? Sí, la escucho. A veces cuando se presentan las víctimas, nosotros pues tenemos o sabemos que las personas no saben todo el tecnicismo que es la media afiliación, ¿no? O diferenciar de el tipo de rostro a otro. Y ya es de nuestro deber explicarle ya con manzanitas para qué, para que nosotros vayamos a la par con la descripción de esta persona. Y Así es. efectivamente, al momento que nosotros le damos ejemplos, nos dice, como decía usted, no, pues que es ovalada, o es la más común, que pues sabemos que la más común viene siendo la ovalada, ¿no? Pero ya al momento de que se va realizando el retrato hablado, ya estamos viendo que pues como somos expertos, pues no es un rostro ovalado, sino ya viene siendo uno cuadrado, ¿no? Y Sí. mi duda es, a veces ellos vienen y describen a la persona tal cual la fueron y la describieron ya cuando pues levantan el acta, ¿no? Y hacen su declaración. ¿Cómo nosotros justificamos que pues él ha cerrado y ya también allá en la carpeta me dice que es un rostro ovalado, cuando yo como experto estoy viendo que efectivamente no es un rostro ovalado, sino es uno cuadrado, ¿no? Ajá, Y se sí. puede prestar que después allá ya en cuestiones de ya en juicio o tribunal me diga, pero es que yo le dije a la perito que era ovalado, ¿por qué puso que era cuadrado? O se puede prestar esas situaciones, ¿no? ¿Cómo justificar que no es que nosotros no sepamos la media afiliación, sino que a veces pues como son, bueno, como es la media afiliación que nos da la víctima, pues nosotros tenemos que ponerle tal cual a como ellas nos los dicen, ¿no? ¿Esto por qué? Porque vi una publicación en Facebook donde, como usted dice, a veces hacen los retratos hablados, ¿para qué? Para búsqueda de personas desaparecidas, ¿no? Y a la par ponen la imagen del retrato hablado y ponen la media afiliación. Y fue mucho de comentario, ¿por qué? Porque muchos expertos, así como tal vez nosotros que estamos aquí, pues al ver el retrato hablado determinamos que es una persona de cara cuadrada. Pero la media afiliación que obra debajo de la imagen, pues dice que es ovalada, ¿no? Y cómo allí podemos justificar eso, ¿no? Que no es que no sepamos definir o distinguir de uno y el otro, sino pues nos basamos con este, ¿no? Ok, sí, mire, eso es bien importante y qué bueno que hace esta pregunta. Más adelante iba a tocar el tema. En cuestión de los peritos en retrato hablado, se tiene una guía, un librito que está realizado por la aplicación de Caramex. Bueno, las personas que realizaron la aplicación de Caramex. Es un libro azul que es como un catálogo, es como las formas de orejas, de cara, de todos los rasgos fisonómicos que existen en el programa están plasmados en ese libro. ¿Qué es lo que nosotros hacemos de alguna manera para poder protegernos o para poder, como usted dice, ¿no? Que al rato la víctima nos diga, no, es que yo le dije cuadrado y ella puso ovalado, o yo le dije ovalado y ella puso cuadrado. Se le da el catálogo a la víctima, que les repetía, es un libro, el catálogo donde vienen formas de cara, formas de ojos, etcétera, etcétera, y se les dice, ok, ¿me puede usted señalar cómo era el rostro de la persona? Y entonces ellos empiezan a ver los rostros, y te dicen, ok, así.
¿Por qué? Porque precisamente ellos no saben de tecnicismos, o sea, nosotros a lo mejor ya hablamos en cuestión de tecnicismos porque somos especialistas, porque a lo mejor conocemos, estamos involucrados en el ámbito, pero ellos no. Ajá, entonces se le dice, ¿me puede usted señalar cómo era? Y te dicen, así era. Ah, ok. Entonces estamos hablando que es un rostro cuadrado. Ajá, y entonces ya se pone y ya se coloca ahí las características. En cuanto a la publicación, pues tendría que ver mucho en cuestión de la redacción del perito, ¿no? Porque, pues si tú estás viendo un rostro cuadrado y precisamente por eso tú le das a firmar al testigo, a la persona que tú tienes ahí, le das a firmar su boceto, es porque te está aseverando de que efectivamente eso es lo que tú estás, los datos que tú estás obteniendo en la entrevista es lo que tú estás plasmando. Ajá, no es que yo me lo inventé o yo me lo saqué o yo le estoy cambiando, ¿no? Los rasgos. Entonces, de acuerdo al catálogo que nosotros le enseñamos, de acuerdo al rostro que nosotros les estamos mostrando, nos tienen que firmar de que efectivamente esas son las características, ¿no? Y ya a lo mejor nosotros utilizar un lenguaje un poco más, no con tanto tecnicismo. Ajá. ¿Para qué? Para que la persona se sienta en confianza. Era algo que les decía yo desde el principio, ¿no? En la entrevista lo que se planea o lo que se quiere es establecer esta cuestión del rapport y de podernos comunicar, entrar en cierta confianza con la víctima para que no se sienta incómoda, no se sienta presionada, porque en ocasiones también hay que reconocer que llega la víctima y a veces como peritos están de mal humor, están de malas, contestan mal o empiezan de que, ay señora, ¿cómo no vas a ver qué es un rostro ovalado? ¿Cómo no vas a ver cuál es la diferencia entre un rostro ovalado y un rostro redondo, no? Entonces, ya en cuestión de la publicación que usted comentaba, volviendo a lo mismo, ya sería una cuestión de cómo el perito nos dice, a ver, si tú me estás diciendo que este rostro es un rostro ovalado, porque abajo en la descripción le estás poniendo que es un rostro cuadrado, ¿no? ¿O por qué estás poniendo que es un rostro redondo si no es un rostro ni ovalado ni redondo cuando es cuadrado, ¿no? Entonces, esa cuestión, ya en cuestión de impresión, de cuando ya sacan los bosquejos, los bocetos, ya los mandan a distribuir a los diferentes puntos, ya sería una cuestión y más que nada el perito y el MP que vieran que sí concordara la cuestión de los datos. Ya en cuestión de la entrevista con la persona, les vuelvo a repetir, era algo que iba a tocar ahorita más adelante con la cuestión de Caramex, que normalmente eso ya es lo que ocupan. Ya nosotros les damos el catálogo y ellos van a la par con nosotros, ¿ok? Mire, este es el apartado de ojos. Usted dígame, dentro de todos estos ojos que tengo aquí, cuáles eran. Y ya empiezan a ver y te dicen, eran así. Ajá, entonces tú ahí ya vas a poner, ok, eran unos ojos medianos y rasgados, ¿no? O eran unos ojos medianos y grandes, ¿no? Normalmente luego les dicen ojos almendrados, ¿no? Porque a veces también hay que saber que no manejan los mismos términos en cuestión de media afiliación, ¿no? Pero ya teniendo el catálogo de Caramex, tú lo tienes ahí y dices, ok, es así. Entonces nosotros comenzamos ya a pasar como tal los tecnicismos hacia ese retrato, ¿no? Pero tú ya le vas a, de alguna manera, apoyar a la víctima para que no suceda esto de que él te diga, es que era ovalada y tú haces una cara ovalada y después te dice, no, es que esa no es la ovalada, como que le sobra barba, ¿no? Y dices, ok, entonces no es ovalada, es una cara redonda. Cambias a una forma redonda y ya te dicen, sí, así es, ¿no? Entonces, por eso es importante ayudarnos de ese pequeño manual de Caramex. No sé si contesté su duda. ¿Sí me escucha?
Maestra Erika, ¿sí se escucha? Sí, se escucha. Ok, no sé si aquí, eh, Calcáneo sí me escuchó, no me escuchó, o otra vez nuevamente tuvo problemas en cuestión de su audio. Bueno, si me permiten, vamos a seguir avanzando en caso de que vuelva a reconectar el audio o si me haya escuchado, le agradecería que por favor me dijeran. Ok, seguíamos, les decía yo ya en la cuestión de la descripción de la persona. Ajá, vamos a decir, bueno, ¿de qué género eras? ¿Masculino, femenino, hombre, mujer? En cuestión de la edad, aproximadamente como cuántos años tenía, qué complexión tenía, la estatura, que era algo que les decía, la tez, la forma de la cara, cabello, cejas, ojos, nariz, boca, mentón, orejas, las señas particulares de esa persona, cómo era la vestimenta de esa persona y si hay algún otro dato que tendríamos que agregar, ¿no? Que a lo mejor nos pueda decir, ¿sabe qué? Es que yo me acuerdo que cojeaba, ¿no? Ok, ¿de qué pierna? Y ya se le coloca, ¿no? Aparentemente con algún problema en la pierna derecha, ¿no? Y ahí, ya que nosotros hicimos todo eso, nosotros hacemos el retrato en el mismo momento, ¿sí? Se hace el retrato, se imprime y ahora sí, imprimimos nuestro formato de entrevista y decimos, ¿en qué porcentaje se parece la persona que usted está describiendo a la persona que yo le estoy presentando? Y entonces ya era lo que les comentaba. En un 97%. Ok, se pone en qué porcentaje se parece y ahí va el nombre y la firma de la persona que está siendo entrevistada. ¿Para qué? Para darnos respaldos, para decir, ok, yo me estoy de alguna manera respaldando con esto, porque si yo el día de mañana llego a juicio y la víctima siempre me dice que no era así, entonces ahí el problema es para el perito, ¿no? Entonces yo con esto digo, a ver, aquí está su firma, aquí está su nombre, se le pide a la persona que coloque nombre y firma, para que no haya ningún problema de que diga, no, es que yo no puse nunca mi nombre, es que no era mi firma, es que no esto, ¿no? Como dando a entender que nosotros falsificamos esos datos. Entonces se le da a la persona el formato para que coloque nombre y firma y se coloca su huella dactilar, siendo el índice o el pulgar, ¿sale? Para que nosotros el día de mañana tengamos ese respaldo de el retrato hablado. Posteriormente, es importante saber quién es el entrevistado. El entrevistado va a ser aquella persona que puede ser un testigo, puede ser la víctima o la persona interesada, incluso puede ser un familiar, que tiene interés sobre el hecho que se está suscitando. Y va a ser la persona que va a aportar esa información para poder realizar un retrato hablado. No necesariamente dicen, ay, es que a fuerza debe ser la víctima. Bueno, hay algunos delitos donde sí debe de ser la víctima, pero en algunos otros nos ayudamos de un testigo. O en el caso de que haya testigo y víctimas, pues es preferentemente mejor. ¿Por qué? Porque ambos nos dan las perspectivas y vamos a ver si hay una coincidencia o hay una discrepancia en cuanto a los retratos hablados. ¿Quién es el entrevistador? Bueno, el entrevistador va a ser un especialista en esa arte forense. Normalmente son peritos en criminalística que tienen diplomados o certificaciones en retratos hablados. También puede ser una persona que sea un dibujante y que tenga una formación ya como tal para un retrato hablado en el ámbito forense, ¿no? Recordemos que estamos hablando de un arte, y hay que recordar que no necesariamente debe ser una persona que tenga una licenciatura y que tampoco existe una licenciatura como tal que diga perito en retrato hablado, ¿no? Entonces, normalmente siempre son criminalistas con este tipo de cursos, de formaciones, ya en cuestión de identificativa humana, en retrato hablado, y que va a ser la persona que va a realizar el boceto de la persona que nos están describiendo, ¿no? Y bueno, esta persona va a poder realizar ese boceto de manera digital o de manera gráfica, de acuerdo a las habilidades de cada persona, ¿no? Porque eso es bien cierto, ¿eh? Hay peritos en retrato hablado que no son hábiles para una técnica de dibujo, ¿no?
pero sin embargo ya con la ayuda de programas como Photoshop o con Caramex, ya te pueden sacar un retrato, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque ya no están dibujando, sino solamente van interponiendo, cambiando en el programa estas caras, esta forma de ojos, cejas, orejas, boca, ajá, y colocando accesorios, colocando y quitando, y te va a dar ya como tal el retrato hablado. Ajá, y bueno, esto obviamente con la información que proporciona la víctima o el testigo o la persona interesada. Vamos a hablar ahora sí de Caramex. Caramex es una plataforma, es un sistema de identificación personal que está realizado en la República Mexicana. Está realizado, es un proyecto que realizan diversos investigadores, ajá, y que se sustenta en la cara y rasgos de las personas mexicanas. Ajá, este sistema comenzó a realizarse entre 1993 y 1996 y realizaron una investigación exhaustiva para poder dar con la cara del mexicano. ¿Por qué? Esto fue bien importante porque no era nada más de concentrarnos en cierta población del país, sino era de buscar en las diferentes etnias cómo somos los mexicanos. Ajá. No es lo mismo un mexicano de la zona sur a un mexicano de la zona centro, a un mexicano de la zona norte. ¿Por qué? Porque nuestros rasgos cambian muchísimo. De hecho, también cambia mucho la morfología de la cara, cambia mucho también en cuestión de los rasgos, ¿no? De las complexiones, a lo mejor un tanto en la cuestión de los tonos de la piel también cambian muchísimo. Entonces, Caramex nos dice que es ese sistema que hizo esa investigación, el conjunto de esas personas que realizaron esa investigación en toda la República Mexicana con la finalidad de obtener diferentes rostros, ajá, de varias personas y poder subirlas a esa plataforma de consulta y decir, ok, no nada más nos vamos a centrar en las personas del centro, sino vamos a agarrar del sur, del surponiente, vamos a agarrar personas del norte, del centro, pero ya que van arraigadas para el norte o del centro sur, no sé, de todos lados, con la finalidad de que esta plataforma sea completa, de que no existan tantas, de alguna manera, diferencias en cuanto a que busquemos a lo mejor algún tipo de cara y esa cara no esté presente en la plataforma, sino aquí lo que se trataba era de que precisamente se describiera la cara del mexicano, porque a pesar de que somos un solo país, nuestros rostros son totalmente diferentes. Nuestras características fisonómicas, rasgos fisonómicos, nuestra morfología es completamente diferente, inclusive hasta hablando ya de una complexión física. Ajá, es muy, de alguna manera, un poco raro ver a personas totalmente o muy, muy obesas, por ejemplo, en las costas, ¿no? A que a lo mejor en el centro, ¿no? Que se lleva una vida más sedentaria, que a lo mejor ya tenemos más la cuestión de centros comerciales cerca, de lugares para comer, etcétera, etcétera, de comida rápida, este tipo de cuestiones, a personas en donde no hay, ¿no? Y que a lo mejor eso va a influir en cuanto a las complexiones de nosotros. También en la cuestión de que, por ejemplo, hay zonas en el norte donde hace mucho frío, por ejemplo, en la zona de la costa hace mucho calor, los tonos de la piel suelen ser bastante diferentes y a pesar de que, por ejemplo, en el norte existen zonas costeras, la gente de la zona costera del norte son de tez más blanca que la de las costas del sur, ¿no? Entonces, esta es la finalidad de Caramex, ¿no? Plasmar los rostros mexicanos
y tener esto con la finalidad de tener una eficiencia y una precisión a la hora de hacer una reconstrucción de un rostro y sobre todo, obviamente, para la eficiencia de la administración de justicia. No hay que olvidarnos que esto está realizado a final de cuentas para poder coadyuvar a los órganos de administrar justicia en las diferentes investigaciones, ¿no? No nada más únicamente se buscan para personas que han cometido un hecho delictivo, sino también para personas que se encuentran en calidad de desaparecidas y que a lo mejor ya tienen muchísimo tiempo, ¿no? O en cuestión de que pudiera hacerse a lo mejor hasta una reconstrucción de una osamenta, de un cráneo. Y de acuerdo a los puntos craniométricos, poder volver a hacer la carita de la persona y poder decir, ok, mira, de acuerdo a esto, más o menos, por estos puntos en la reconstrucción que nosotros estamos haciendo, se trata de una persona que a lo mejor es del centro, ¿no? Y entonces ahí ya se podría decir, se busca una persona de tales características o si alguien ha reportado a una persona con tales características, ¿no? O en la cuestión la cuestión del avejentamiento, que era lo que les decía, si a lo mejor es un niño que lleva perdido, no sé, 10 años y que la familia lo sigue buscando, hay que seguir realizando una actualización de los retratos. ¿Por qué? Porque a final de cuentas nosotros estamos buscando a una persona que no siempre va a tener la cara de niño, o que no siempre va a tener el rostro joven, sino que probablemente ya sea un rostro avejentado, que normalmente eso se utiliza con las chicas que están desaparecidas por cuestiones de trata de personas en la modalidad de explotación sexual. Y se hace ese tipo de comparativas con los retratos y esa progresión de ese retrato, ¿no? Y esa es la finalidad de Caramex, ¿no? Establecer diferentes rostros, obviamente, pero de la población mexicana. Y era esto algo lo que les decía, si ustedes se dan cuenta, se percatan, cambia mucho la morfología, los rasgos fisonómicos de una persona del norte a una persona del sur, ¿no? Inclusive la cuestión de los hábitos, normalmente cómo están peinadas, cómo tienen el cabello, ¿no? O sea, es más difícil ver a una persona de costa, verla con el cabello suelto y largo, ¿no? O sea, normalmente siempre lo tienen amarradito, o cortito, a diferencia de las personas que vivimos en el centro o el norte del país. Entonces, son algunos de los rostros que se han ingresado a la plataforma de Caramex. En Caramex se tiene que llenar una cédula. La cédula nos va por folio, va por el número de fotografías, si es que tuviéramos, la fecha, el sexo, nacimiento, el lugar de donde son oriundos, el estado, país, el nombre de la persona, si es que se tuviera esto, ya estamos hablando de que si nosotros contáramos con esos datos. Aquí ya estamos metiendo datos con la finalidad de tener ya una plataforma totalmente de consulta y que pudiera darnos algunos datos que posteriormente nosotros pudiéramos poder consultar. ¿Sale? Aquí ya nos vamos con la cuestión de la piel, de los rasgos particulares. Nos dice si hay manchas, si hay verrugas, en qué sectores, y nos divide la carita en 4 partes. Y nos dice, ok, en el lado superior derecho, cómo son, si hay manchas, si hay verrugas, acné, cicatrices, pecas lunares, y se tienen que ir marcando, ¿no? En qué intensidad, dan, por ejemplo, la cuestión de las líneas de expresión y las arrugas faciales. Aquí en Caramex nos da este es un catálogo de rostros, era lo que les decía. Esto solamente es un poco de los muchos que existen en ese catálogo de Caramex, ¿no? Nos dice, a ver, te presento estos rostros y tú me dices como qué rostro era. Entonces ella te dice, ok, era como el D3. Y así está tal cual, está en el libro. Te dice D3, ok, yo busco en la plataforma de Caramex el rostro D3.
y me aviente al rostro completamente, ¿no? Entonces ahí ya nada más lo único que le voy a ir agregando, ya aquí ya hay un catálogo de ojos y ya me puede decir, pues sus ojos eran más o menos así, ¿no? Y obvio, Caramex, no crean que nada más es de que te va a ir armando el rostro poco a poco. Por eso Caramex se ayuda mucho de esta plataforma de aplicación, perdón, Photoshop, para que pueda ayudarnos a borrar líneas de expresión, a cambiarlas, ajá, a lo mejor a marcarlas un poquito más. Si a lo mejor nos dicen, no, pues es que a lo mejor un párpado lo tenía más caído que el otro, y Caramex nos ayuda a eso, ¿no? Perdón, Photoshop. Se selecciona la herramienta que nosotros vayamos a ocupar y ya hacemos, ok, se levanta ligeramente el párpado, se acuesta, ajá, se extiende el ojito, se hace un poco más redondo, etcétera, etcétera. Por eso es importante que cuando nosotros tengamos a la persona que estamos entrevistando, a nuestro testigo, o víctima, agraviado, persona interesada, la tengamos cerca de donde nosotros estamos trabajando el programa de Caramex. ¿Con la finalidad de qué? De que ellos nos puedan decir, mire, más o menos tiene que levantar un poco más el párpado. Tiene que remarcar más las ojeras porque se le veían más remarcadas las ojeras, ajá. Y se va agarrando de ese catálogo que nosotros tenemos y se van interponiendo, ajá. ¿Cuáles son los pasos que se deben de seguir para hacer una construcción del retrato? Bueno, primero, hacer una elección de la forma de la cara. Uh-huh. En segundo lugar, se tiene que hacer una elección y la colocación de las orejas en esa cara. Les decía, nos avienta el rostro Caramex, pero Photoshop, la magnífica aplicación de Photoshop, nos va a poder ayudar a cambiar, ajá, a modificar los rasgos nuestros rasgos que nosotros estemos colocando, ¿no? Entonces, después de que seleccionamos las orejas, vamos a seleccionar el tipo del cabello y si es que hay presencia de calvicie, ajá. ¿Qué tipo de calvicie es? El cabello cómo es, si es corto, si es largo, si es ondulado, si es chino, si es lacio, ajá, si es crespo, cómo es ese cabello. Ajá. En cuarto lugar, vamos a establecer bigotes y barba. Obviamente, esto en caso de los caballeros, en caso de los hombres del género masculino, si es que los tuvieran, ¿no? Porque hay personas o hombres que no tienen el hábito de dejarse la barba, ¿no? Entonces se rasuran y pues si no hay, pues no lo colocamos. Pero en el caso de que haya, pues nosotros tenemos que colocar esa pilosidad. Por ahí, vamos a hacer un poquito hincapié a lo que medio decía Tiziano Ferro, ¿no? Que decía que las mujeres mexicanas éramos bigotonas. Pues sí, tenemos un poquito de pilosidad facial que a lo mejor en algunos casos está más ennegrecida, ¿no? Y que eso también hay que colocarlo. Cuando nosotros estamos dando ya un boceto, ¿no? Porque a lo mejor esa pequeña pilosidad que tenemos en el rostro nos puede llegar a cambiar y alterar el rostro de la persona a la que nosotros estamos buscando. Ajá. Después podemos hacer la colocación y elección de nuestras cejas para posteriormente darle pie a los ojos, a la nariz, a la boca y a los labios. Ajá. Después de que nosotros elegimos eso, vamos a decir, ok, terminamos. Ahora vamos ya con lo que es más preciso. ¿Cómo qué? Como las arrugas. Las líneas faciales, ajá, estas líneas de expresión que nos salen aquí en la frente, ajá, si es que la persona tenía acné, si a lo mejor tenía una verruga que fuera como muy característica de esa persona, si es un lunar, ¿no? Hay muchas personas que tienen lunares en las mejillas, que tienen lunar en el ojito o que incluso tienen lunar en la nariz, ajá, o tienen lunares en la parte del cuello. Si hay pecas, ajá, las pequitas, si existe algún tipo de cicatriz que nosotros hayamos podido ver, también se hace una elección y se coloca ese tipo de cicatriz, ajá. Obviamente todo esto, recuerden que viene en ese manual de Caramex. En el caso de que hubiera papada, bueno, pues también se coloca la cuestión de la papada. Ajá, el torus masculino también, si es que existe, cómo es, si existe, la cuestión de la barbilla, cómo es nuestra barbilla, si está partida, si está en hoyito, ajá, cómo es,
¿Cómo es? Ahí se le da el catálogo a la persona y la persona comienza a elegir. Ah, es así, es así, es así. ¿Vale? Posteriormente ya a esto nos vamos a dar paso a lo que viene siendo todos esos accesorios que puede tener la persona. Llámesele lentes, gafas, gorras, gorros, sombreros, viseras, ajá, aretes, a lo mejor algún tipo de collar, ajá, perforaciones, ajá, todo eso se coloca, ¿no? Y todo eso viene en el manual. O sea, no hay como que tanto pierde en la selección y elección de estas señas, porque la persona te va diciendo, ah, es así, 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 ¿no? Posteriormente vamos a dar ya los últimos ajustes al retrato para darle un retoque y la luminosidad el sombreado al retrato. Ajá. ¿En qué parte hay más, está más sombreado? Ajá, para poderle dar esas características, esos rasgos, esas expresiones que a lo mejor nosotros queremos dar a notar, ¿no? Y posteriormente, ya después de que nosotros creamos nuestro retrato, se le muestra, ya que nos dieron el visto bueno, entonces, se hace la migración de ese retrato a, a una hoja para poder ser impresa. Ajá. Y bien, en caso de que no sea así, se puede imprimir directamente desde Photoshop y ya tener así nuestro retrato hablado, ¿no? Entonces, en ese momento en el que nosotros estamos trabajando ya con Caramex, nosotros ya le podemos decir a la persona, ok, es el momento para que usted me diga si le falta algo, si le sobra algo, si a lo mejor hay que darle más más énfasis en algún rasgo, más sombreado en algún rasgo, ajá, cómo es los rasgos de esa persona, ¿no? Si a lo mejor tiene algún tipo de marquitas, si tiene muy marcada la cuestión de las ojeras, si a lo mejor la cuestión de las patillas están muy marcadas, son muy prominentes, están ahí, en ese momento es para hacer todos los cambios para que posteriormente se pueda imprimir. Se imprime el formato y nosotros procedemos a que la persona nos firme, nos coloque su nombre y coloque la huella del retrato. Ajá, aquí les pongo un ejemplo de cómo es. Esta es una ventana de Caramex. Aquí, si se pueden dar cuenta, están los tipos de la cara. Está del lado, así como tienen su monitor, del lado izquierdo están las herramientas de Photoshop. Del lado derecho tenemos todas las formas de la cara, ¿no? Que les decía que estaban por letras, ¿no? Si me dice, mi cara era la E1, selecciono la E1 y me la avienta hacia la ventana, ¿no? Y ya me va cambiando de acuerdo a lo que yo quiera ver. Ajá, por ejemplo, ya después decíamos que se hace la elección de las orejitas, de la cabellera. Si se dan cuenta, aquí están los tipos de cabellera. Las cejas, los ojitos, la nariz, la boca, las líneas de expresión que son bien importantes, tanto superiores, en la frente, como las que son alrededor de los ojos, aquellas líneas que están en la región nasal, también, cómo son esas líneas, la cuestión de las barbas y bigotes, es igual, nuevamente, si se pueden dar cuenta cómo está. Pasamos a la zona de los accesorios. Ahí se dan cuenta que existen diferentes tipos de gorros, sombreros, cachuchas, cómo eran, ¿no? Lentes, si son lentes, gafas, qué es lo que la persona tenía. Si hay perforaciones o no, los tipos de aretes. Y vamos armando nuestro retrato. Esta es otra parte de cómo ir armando el retrato. Si se dan cuenta, ahí se van cambiando. Vamos totalmente cambiando. Ya nos va dando la fisonomía de la persona. Si se dan cuenta, aquí en la cuestión de las cejas, cuando las interponemos,
Aquí están unas cejas arqueadas de manera sinuosa. Y ahí las herramientas de Photoshop te dice, ok, sí, la puedes arquear más, la puedes levantar más o la puedes bajar, ¿no? A lo mejor hasta hacerlas de manera horizontal. Ya vamos colocando nuestra nariz, nuestra boca, vamos a colocarla de acuerdo a las alturas, vamos dando esas líneas de expresión, esas pequeñas arrugas, patas de gallo que se hacen en la cuestión de la papada, si se dan cuenta, ya se le coloca la perforación en qué orejita está la perforación. Cómo es el cabello, ¿no? Si a lo mejor tiene calvicie, no tiene calvicie, si hay una implantación cuadrada del cabello, cómo es el cabello, ¿no? Y ahí se le va diciendo a la persona, usted dígame, si es así, si me estoy acercando o a lo mejor no, si tiene alguna cicatriz, ahí nos podemos percatar que tiene una cicatriz del lado izquierdo, obviamente del rostro, en la zona de las mejillas, tiene una cicatriz, es momento de irla colocando, tiene bigote y vean cómo cambia la perspectiva del retrato, de este retrato a este otro, ¿no? Que es la misma persona, pero tiene un peinado diferente, el cabello es de tamaño diferente y aquí es un cabello entrecano, a diferencia de este cabello, que es un cabello que puede ser castaño oscuro o negro. Entonces cambia completamente el rostro de la persona, ¿no? O inclusive aquí que tiene una calvicie, si se dan cuenta, también cambia bastante el rostro de la persona. Y esa es la maravilla de poder utilizar esta tecnología que nos puede decir, ok, le puedes ir cambiando, puedes ir jugándole con los diferentes tipos de cabellos que tienes, ¿no? Con las diferentes cejas, con los diferentes bigotes, con las líneas de expresión. Tú le puedes ir jugando hasta que nosotros nos podamos acercar al retrato de esa persona, ¿no? Dice, ok, sí, tenía una calvicie, tenía sus gafas. No, pues, ¿cómo eran las gafas? No, pues que eran unas gafas de forma de aviador, ¿no? O eran unas gafas grandes y entonces ya tú le enseñas cómo son las gafas y ya te dice, son estas, tales, las de la C3. Ok, te vas al apartado de gafas o lentes, seleccionas y le dices, ¿así? Sí, así eran. Ok, perfecto. Entonces, después le dices, ¿tiene algún gorro, algún sombrero, algo que sea identificativo de la persona para que nosotros podamos ir construyendo el retrato? Y ya te dice, sí, fíjese que tenía un gorro tejido. Ok, vámonos al catálogo de los gorros y usted señáleme en qué tipo de gorro era. No, pues que era así como este. Ok, era el A1. Ok, perfecto. Selecciona el gorro A1, se coloca y le dices, ¿así era su retrato? No, pues que sí, así era. Entonces, la finalidad de utilizar la herramienta de Caramex es esta, que nosotros nos podamos acercar al retrato de esa persona en una similitud de más del 90% para poder decir que se trata de la misma persona, ¿no? Algo que les decía yo, a lo mejor aquí, ahorita ya con la actualización de Photoshop, cada vez nos va dando más herramientas, ¿no? Entonces, no creo que tarde mucho tiempo en el que nosotros podamos ocupar Photoshop para establecer las expresiones del rostro. Y ahí ya que ya no discrepe tanto entre un retrato hablado de manera gráfica, es decir, un dibujo, a un retrato hablado de manera digital. Entonces, bueno, fue un ejemplo. Por mi parte sería todo. Muchísimas gracias por su atención. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta para aclararla de una vez.